Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi Rafa? Con toda la energía, con toda la energía, escuchando sus Qué bueno, guitarrados. me alegro Bien, que ha habido por allá por las tierras mexicanas. por las tierras tapatías, fíjate que la semana pasada celebramos el 16 de septiembre, es nuestra independencia. Entonces fue una semana media rara, para serte honesto, porque el puente, que así le llamamos aquí cuando no hay actividad laboral, no hay escuela, no hay nada, fue martes, que es el día que Ujú. cayó. Entonces, como que el lunes queríamos arrancar, martes nos pusieron freno de mano, miércoles, jueves, viernes como que quería, pero creo que esta semana va a estar mucho más activa, ¿no? Entonces, feliz de estar aquí contigo. ¿A ti cómo te fue? Muy bien, muy bien. Estamos haciendo varias actividades de formación y temas estuve un par de viajes aquí adentro de Colombia, entonces muy bien, muy divertido también, la verdad, contento y viendo como todo este movimiento alrededor de estos temas de IA que están como muy interesantes. Sí, sí, te veo ahí te veo muy activo ahí con pantallotas de LED, con fondos ahí de agentes, fondos ahí que dicen inteligencias artificiales, AI, y creo que eso nos trae al tema de hoy, ¿no? Sí, sí, muy divertido. Bueno, arranquemos un poco qué ha pasado, Leo, qué has visto de noticias estos días interesantes, qué movimientos hay por ahí que se ha Fíjate, escuchado y que puedan afectar el mundo del trabajo. sí, fíjate que ha habido de todo, pero la verdad es de que hubo una que me llamó mucho la atención y que tuve la fortuna también que me la compartieras. Justamente la semana pasada, el lunes 15 de septiembre, si mal no me equivoco, nuestros amigos de Anthropic van, y publican lo que es el Economic Index, ¿no? Un documento, honestamente, muy, muy fuerte, muy poderoso, donde nos trae distintos tipos de estadísticas de uso, particularmente en los países en donde están utilizando a Claude y a estas inteligencias artificiales provenientes, pues bueno, de esta compañía de Anthropic. Y la verdad es de que me sorprende, honestamente, el uso que ha tenido, o más bien la adopción del uso que ha tenido durante 2023 a lo que vamos de este año, ¿no? O sea, realmente se incrementó casi el doble, o sea, de un 20 a un 40 y tantos por ciento, 43%, y nos arroja distintos datos súper interesantes que creo que vale la pena que los platiquemos, que vale la pena a lo mejor que nos echemos un clavado en este podcast y hablemos sobre todo cómo es que realmente estas disrupciones tecnológicas, particularmente los agentes, pues están cambiando y modelando, pues ahora sí, ambientes socioproductivos, particularmente en las chambas, ¿no? Sí, incluso me parece interesante también retomar una conversación pues, o una noticia que pasó un poco desapercibida de Microsoft, y es que dijo que Microsoft va a empezar a utilizar no solo los modelos de OpenAI que venían utilizando anteriormente, sino que también van a empezar a utilizar Claude. Y eso me recordó una conversación que tuvimos con una persona muy interesante en estos días en una clase, que decía que el multicloud, pues el uso de muchos modelos, el concepto de multimodelos, va a ser la regla en el futuro, ¿sí? Sí, En el futuro vamos a tener entonces unas aplicaciones que es donde nosotros trabajamos. Un poco el símil que he puesto en algunas de las conversaciones anteriores es que la IA es una casa de 3 pisos, pero digamos en 2 pisos, en donde yo tengo los modelos en el primer piso y tengo las aplicaciones en el segundo piso, ¿cierto? Y entonces nosotros realmente no utilizamos los modelos, nosotros utilizamos las aplicaciones del segundo piso. Yo tengo una herramienta que hace resúmenes de reuniones. Entonces esa herramienta que está en el segundo piso baja al primer piso al modelo, utiliza el modelo, hace el resumen o lo que sea y vuelve y nos la muestra. Entonces, lo que típicamente había pasado es que la magia y la gracia está en el primer piso, en esas cajas de los modelos, pero lo que había era un matrimonio muy fiel, por así decirlo, entre las aplicaciones del primer piso, perdón, las aplicaciones del segundo piso y las modelos del primer piso. Pero lo que estamos empezando a ver es que los modelos del primer piso empiezan a ser commodities, porque casi que todos tienen unas especialidades, pero todos son muy inteligentes y todos son muy buenos, pero esas especialidades hacen que incluso las aplicaciones del segundo piso decidan en unos momentos venir a una caja, en este caso las cajas de OpenAI,
y en otros momentos venir a las cajas, en este caso de Anthropic. Entonces se vuelve bien interesante porque primero nos van a dar mejores resultados porque vamos a empezar a ver lo óptimo de cada una de ellas, pero estas aplicaciones que estaban siendo controlantes de un montón de cosas, pues digamos que se vuelven cada vez más commodities, pues o que vamos a empezar a ver menos diferenciación entre ellas y eso yo creo que va a incrementar esa guerra, por así decirlo, de las aplicaciones y eso pues al final va a redundar en que tengamos mejores modelos y que los veamos más rápido, más implementados. Bueno, no sé, me llamó mucho la atención porque no ha habido noticias, pues al menos yo no he escuchado nada estas últimas 2 semanas. Tal vez la última gran noticia de lanzamientos de modelos fue el 7 de agosto, cuando lanzaron GPT-5. De pronto hubo ahí pues algunas noticias alrededor de Grok, que querían lanzar Grok 5 y todo, pero digamos que no ha habido grandes lanzamientos. Pero sí se está moviendo mucho este mundo un poquito más político de la inteligencia artificial, en la relación de Microsoft y OpenAI, en algunas de las relaciones con Claude y cosas de este estilo. Me llamó mucho la atención, no sé si alcanzaste a oír algo de eso, pues, Sí, 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 sí. Y fíjate que la forma en la que yo a lo mejor estoy leyendo el contexto y no sé si a lo mejor tú concuerdes conmigo o no, como que estos modelos empezaron de una forma muy genéricas, ¿no? En donde la intención de estos modelos, la competencia siempre ha sido que crucen distintos tipos de hitos, ¿no? Que no alucinen, qué tan rápido me responde, cuál es el nivel de procesamiento de inteligencia o qué tan profundidad van a recopilar la información, qué tanto a lo mejor suenan tan natural como un humano, etcétera, ¿no? Como que estas capas, como tú bien comentas, en el primer piso se han dedicado a hacerlo más genérico, ¿no? Estos modelos fundacionales. Sin embargo, yo logro a lo mejor empezar a ver ciertos desmarques, particularmente, por ejemplo, con Anthropic, en donde le están apostando un poco más hacia el tipo de código, ¿no? En donde se están especializando a que la gente que los utilice sean gente que a lo mejor tenga mayor afinidad a generar aplicaciones, a que a la mayor afinidad a generar código, a que corrijan código. Inclusive veo, por ejemplo, Google con Notebook LM, con estas otras plataformas de Gemini, en donde ellos ya están, no sé si en Colombia lo has visto, pero aquí en México ya están de que gemini.google.com/estudiante. Métete tú como estudiante y te damos un año gratis. Como que ya empieza a haber un poco un desmarque a ciertas especializaciones, sobre todo en la forma en donde ellas se sientan mucho más cómodas, y cuando hablo de ellas me refiero a estas empresas, utilizando y entendiendo muchísimo más a lo mejor al usuario final, ¿no? Entonces, creo que ya la analítica que les está llegando sobre los usuarios, sobre el uso de sus plataformas, tanto OpenAI, Anthropic, Google, etcétera, se empieza a ver como los primeros, pues, deslumbres y a lo mejor ciertas especializaciones hacia ciertas marcas, ¿no? Hasta cierto uso, ¿no? De todas maneras, fue muy importante esta semana. Yo no pues reconozco que todavía no he jugado con él. El lanzamiento de OpenAI, de Codex, de GPT-5 con Codex, pues que es precisamente tratar de mantenerse vigente en esa lucha por el alma y el corazón de los desarrolladores. Hay una realidad con las con los asistentes y con las agentes que ayudan en los temas de desarrollo de código, y es que ningún desarrollador va a querer el segundo mejor, el tercero mejor. O sea, sí o sí, de pronto nosotros podemos ser un poquito más laxos en decir, bueno, yo estoy en el segundo mejor creador de fotos, en el segundo mejor creador de un texto, porque pues realmente no es muy relevante, pues, pero si estamos haciendo desarrollo de software, yo quiero estar con el mejor. Entonces, de posicionamiento del el mejor desarrollador o el mejor asistente de desarrollo, pues sí es una pelea bastante, bastante fuerte. Y OpenAI no quiere renunciar todavía a esa No. corona que hasta ahora la tiene pues Anthropic y que pues lleva bastante ventaja o delantera.
Es que es la pendiente, o sea, nosotros a lo mejor la pensamos que es como un mundo lineal, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que el que esté en primero, literalmente esa pendiente va a llegar a un punto donde va a ser literalmente una línea hacia arriba, ya no la alcanzaste. Entonces, esa es como a lo mejor la carrera que tiene Silicon Valley entre ellos, porque se me hace muy chistoso, o sea, hace 2, 3 semanas andaban ahí todos cenando en la Casa Blanca con Donald Trump, etcétera, pero yo creo que en cuanto terminan esa cena, luego empieza otra vez la guerra. Meta publicó también lo de sus lentes, que están viendo cómo lo están haciendo, cómo lo pueden poner ya en wearables. OpenAI también se ve que están con una estrategia de estar contratando a mucho ex Apple de hardware, porque ellos también están viendo en la manera en la cómo pueden empezar a rediseñar la forma en la que convivimos las inteligencias artificiales en objetos. Entonces, se empieza a ver distintas ramas que ninguno le baja, ¿no? Sí, y para que cerremos de pronto la parte de las noticias, también hubo una interesante a conectar, y es que hubo pues esta cena en el Palacio de Buckingham, pues no sé, en alguna parte en Inglaterra con el rey, y bueno, toda la parafernalia, y todas las grandes tecnológicas salieron a hacer anuncios de inversiones grandes en UK. Eso demuestra dos cosas. Primero, que el mundo del hardware, de los fierros, digamos que las cosas físicas, sigue siendo el rey. O sea, al final el software es muy importante, pero si yo no tengo capacidad de cómputo, pues no voy a poder mantener este ritmo de crecimiento, y que necesitan también diversificar un poco, ¿cierto? O sea, Europa tiene sus propias reglas en el tema de privacidad de datos, y por tanto, aunque UK ya no es puramente Unión Europea, pero sí, digamos que está en ese ecosistema todavía más cercano. Seguro hay muchas inversiones también en Europa, pues en la parte continental, pero de todas maneras es una aproximación también venga, sigamos invirtiendo en países amigos, en países que no nos vayan a generar ningún riesgo, que por el contrario se va generando una distancia con China, ¿cierto? Ahí salió China a prohibir el uso de NVIDIA en algunos de sus modelos más avanzados. Entonces, vemos que esto tiene una componente ahí de geopolítica bien interesante. Entonces, bueno, muchas noticias, pero creo que ahorita mencionamos los dos, la parte de agentes y asistentes, que es el título de nuestra conversación de hoy. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de agentes y asistentes? Entonces, hagamos un poquito de pedagogía y hablemos un poco sobre esto, hagamos esa pequeña distinción, y enfilemos un poco hacia esto que implica en el lugar de trabajo. Claro, digo, al final en este podcast siempre va a salir nuestra parte de docencia, ¿no? Mi Rafa, entonces, muy bien, ¿de qué manera o a qué nos referimos con agentes o con asistentes, ¿no? Y creo que lo habíamos hablado a lo mejor en el primer o segundo episodio, no recuerdo, pero si pensamos y nos vamos como a la parte funcional, el asistente literalmente es inteligencia artificial, obviamente impulsada por los LLMs, por estos algoritmos que nos ayudan a generar texto, y video, imagen, y lo cual realmente nos ayudan realmente, netamente, a trabajar mejor, punto, ¿no? Donde los consultamos y la relación con ellos es, hay un prompt, me responden, hay un prompt, me responden, etcétera, ¿no? Y esto es parte de a lo mejor de un plan que publica OpenAI muy al inicio, que ahorita a lo mejor ahorita tú nos puedes hablar un poquito más de eso, Rafa, en donde nos van declarando como distintos tipos de etapas. Y lo que es el agente literalmente trabaja por nosotros. La crítica que salía a los asistentes ponían un ejemplo, y le recomiendo mucho a lo que les gusta leer, de Pascal Bornet, es un autor donde tiene un libro de Agentic AI, que realmente explica mucho todo lo que son estos agentes, en donde dice, oye, planea un viaje a París, a un lugar donde tú quieres. Vas a ChatGPT, vas a Claude, vas a Gemini, te lo planea padrísimo, pero al final del día, cuando ves la agenda y todo, alguien va a tener que ejecutar eso, ¿no? Entonces, ese alguien, cuando hablamos de asistentes, somos los humanos. Realmente, y aquí está como la crítica donde dicen, pues, ¿quién trabaja para quién? ¿No? Y el agente, en este caso, sería
planea mi viaje a París, pero adicionalmente a eso, haz el booking o compra los boletos. Nada más pídeme autorización para que yo te confirme, ¿no? Entonces, creo que ese sería, digamos, como las dos diferencias o los dos componentes que entran aquí a juego, ¿no? Sí, creo que hay un tema y es que si hay algo que no ha hecho bien el mundo alrededor de la inteligencia artificial es nombrar las cosas. Terribles, pues poniéndole nombres a los modelos y todo. Y creo que tiene mucho de mercadeo. Y creo que en este búsqueda de mercado y de quién paga una suscripción en algo, empezaron a llamar cualquier cosa, la empezaron a llamar agentes. Empezamos a ver agentes por todas partes, pero creo que realmente los agentes apenas los estamos empezando a ver, ¿sí? Hay un par de buenos agentes, entre comillas, que hoy empiezan a hacer tareas completas. ChatGPT tiene dentro de ChatGPT una pequeña función que se llama el modo agente y el modo agente efectivamente pues va y te hace, digamos, búsquedas en Internet, te hace análisis de productos y con base en ciertas categorías que tú le dijiste, en ciertas condiciones, pues es capaz de seleccionarte el producto casi que listo para la compra. Entonces, digamos que recojamos la historia y la evolución de todo esto. Primero salieron los chatbots, donde yo le pregunto y obtengo una respuesta. Listo. Esos chatbots son simplemente interacciones con el modelo, un prompt, el modelo procesa y me entrega una respuesta. Después salieron los de alto procesamiento, ¿cierto? Los razonadores. Entonces era, más o menos le dijeron a los modelos, venga, piense un poquito más lento, piénselo de varias formas y entrégueme una respuesta. Entonces, yo te entrego un prompt, él se demora un poco pensando, él le piensa varias ópticas diferentes y me entrega una respuesta un poco más completa. Listo, eso fue lanzado en septiembre de 2024. En este momento los agentes, entonces eso se empezó a concatenar entre varios chatbots o varios razonadores, entonces yo empiezo a tener varios razonadores con unas tareas muy puntuales. Aparece algo que hablamos en el primer capítulo, que es la capacidad de interconectarse con el mundo. Entonces aparecen las conexiones con los correos electrónicos, aparecen las conexiones con los software, con los ERPs o con los diferentes aplicativos que usamos en las empresas y llegó el momento de los agentes, que podríamos decir que es como esta tercera etapa que está empezando, que es un software que tiene alta capacidad, una inteligencia artificial que tiene alta capacidad de raciocinio, pero resuelve problemas complejos, que se conecta con el mundo real, que tiene interconexiones con diferentes aplicativos y tiene agencia. Y ahí es donde entra este elemento fundamental y es, no lo voy a llamar una completa capacidad de toma de decisiones, pero una parcial capacidad de toma de decisiones de acuerdo a ciertos marcos de referencia, de acuerdo a ciertas características, de acuerdo a ciertos contextos, pues es capaz de proponerme o de recomendarme o de tomar una decisión en unas cosas más simples. Entonces, cuando yo le digo, búscame los mejores parlantes para mi computador, pues entonces él va a entender cuáles son mis condiciones, cuál es mi uso, cómo los tendría yo, va y busca, porque se conecta con el mundo real, entonces puede ir a buscar por internet, a buscar diferentes tipos de parlantes y al final me dice, para tus características, no sé qué, esta es la mejor opción, tiene un descuento en tal tienda, dale clic aquí, metes tus datos de tarjeta de crédito y lo puedes comprar. Eso digamos que todavía está incipiente y ya cada vez vamos viendo más el tema de agentes como realmente haciendo tareas en las empresas. Entonces ya empieza a aparecer aplicativos que hacen, no sé, prefiltran todas las hojas de vida en un proceso de selección, descartan algunas, le devuelven información a otras y las que sí efectivamente las pasan a la siguiente etapa. Y ahí las toma otro agente y ese agente entonces las analiza con respecto a un perfil de cargo y las toma otro agente que prepara la entrevista. Y ahí incluso puede pasar que los tome un humano y el humano vaya y haga la entrevista. Entonces se vuelve muy interesante porque empiezan esas relaciones entre las máquinas, los software y los humanos y empieza una simbiosis muy interesante. Y en algunos casos yo tengo unos agentes adicionales que hacen esa orquestación de pasos, como que están diciendo, bueno, ahora vamos en este paso, vamos a este paso, ¿cierto? Y digamos que es realmente como empezamos a ver que las
asistentes se convierten en agentes reales, toman decisiones y interacción y entran al mundo real de las empresas, a hacernos más fácil la vida. Exacto. Y aquí creo que tenemos que hablar, cuando hablamos ya de automatizaciones, de este proceso que se llama RPA, ¿no? Por sus siglas que son Robotic Process Automation, en donde este proceso o más bien este tipo de automatizaciones no es tampoco algo nuevo, ¿no? Ya teníamos jugadores como a lo mejor Zapier, como a lo mejor Make, que empiezan a ser mucho más disruptivos en el punto en donde podemos empezar a mapear nuestros flujos de trabajo y a partir de entender dónde hay esa cadena de valor, poder determinar dónde sí y en dónde no van a empezar a jugar estos agentes o asistentes que me permitan realmente poder automatizar distintas tareas. Y aquí creo que es lo importante y lo que cabe mencionar, porque dentro de lo que era el proceso, en este, ¿cómo se llama? En este documento que publica Anthropic, habla de que las automatizaciones empiezan a cobrar una relevancia muy, muy importante ya en el ambiente laboral. Entonces, aquí de repente sé que se puede empezar a mezclar cuando hablamos de agentes y de procesos de automatización, y muchas veces ambos conviven, en muchas veces no, ¿no? Entonces, aquí es entender que son dos tecnologías diferentes en los cuales si pensamos que hubiera un diagrama de Venn, hay veces que sí conviven y pueden ser honestamente súper, súper, súper poderosas, porque la verdad es de que a partir de aquí estamos ya replicando, tenemos ya la capacidad de replicar de acciones que a lo mejor un humano pudiera hacer desde la computadora, que fueran repetibles, que fueran a lo mejor tediosas y que a lo mejor no le restan valor a lo que era el puesto, ¿no? Mira que justo esta mañana veía un artículo de Harvard que salió la semana pasada que decía, ¿será que entonces las áreas de HR y las áreas de tecnología de alguna forma deberían tener una misma cabeza, fusionarse? Y fue muy famoso hace un par de meses que en Moderna, la farmacéutica, unieron a la cabeza de CHRO con la cabeza del CTO, pues lo pusieron en una misma persona. Y el artículo precisamente discute que ese mundo tecnológico no es muy lejano, no, cada vez está más cercano de nuestro mundo de people y de alguna forma es una sola estrategia. ¿Cómo hago yo que las cosas pasen? Bien porque tengo tecnología, bien porque tengo people y de alguna forma necesita una visión un poco conjunta, que creo que puede ser una discusión interesante para que abordemos en otra de las sesiones, pero me parece que puede ser un abrebocas que resume un poco lo que hemos conversado, y es que estos agentes van a llegar al mundo del trabajo, están llegando, van a empezar a interactuar con nuestra gente, y entonces vamos a empezar a ver cada vez más esa simbiosis entre humanos, máquinas en el lugar de trabajo, y creo que no estamos todavía preparados del todo para ver cómo lo vamos a manejar, ¿sí? Entonces, pues, un poco para ir cerrando, creo que tenemos una inquietudes, esto es como algún momento lo dijimos, es cambiar la llanta en movimiento, ¿cierto? O sea, estamos entendiendo qué significa montar agentes, qué significa montar asistentes en el lugar de trabajo, va a ser el rol de las personas, que yo creo que el rol sigue siendo súper relevante. Los humanos siguen estando en las organizaciones agregando valor, a lo mejor que ya no agregan valor de, no sé, recibiendo hojas de vida, mirándolas y filtrándolas, o a lo mejor ya no reciben valor generando un acta. Cierto tipo de actividades pueden estar agenciadas, pero nuestros humanos seguirán en el loop, digamos que aportando valor. ¿Cómo lo ves? Como para que vamos cerrando la conversa. Me parece un tema súper interesante que logras poner sobre la mesa. Y ya para ir también concluyendo, creo que con lo que hemos platicado podemos a lo mejor
si yo estuviera, si yo fuera a lo mejor el CEO de una empresa de manufactura, de una empresa, a lo mejor de comercial, etcétera, creo que aquí lo que estamos poniendo en la mesa no es que la inteligencia artificial suene como humano, no es que la inteligencia artificial me dé buenas respuestas, sino que realmente vamos empezando a generar distintos abanicos de posibilidades, desde automatizaciones de tareas, desde la interacción para que me ayude a aumentar mis competencias. Entonces, creo que hoy en día no es simplemente, cuando hablamos de los desafíos de adopción, es simplemente hablar de una inteligencia generativa como si fuera lo todo, sino realmente es empezar por lo que es el desafío de negocio que queremos responder y a partir de aquí poder pensar si voy a tener que automatizar, si voy a tener que poner un agente que converse con mi cliente, que converse con el colaborador y a partir de ahí entregar ese valor, ¿no? Entonces, me llevo bastante reflexión y agradezco mucho también tu tiempo, mi Rafa. Bueno, a todos realmente qué rico tenerlos. Este proyecto ahí va creciendo. Hemos tenido ya, digamos que un buen número de personas. Estamos también consolidando algo de lo que conversamos en cada una de estas sesiones en nuestro newsletter. En la parte de abajo ven la página web para suscribirse. Es completamente gratis, pero lo que queremos es complementar un poco con lecturas y algunos artículos, lo que estamos sacando en estas conversaciones. Así que bueno, Leo, otra semana más de aprendizajes, otra semana más de noticias y espero pues que nos veamos entonces la próxima semana. Te deseo una muy buena semana y a todos muchas gracias por escucharnos y por estar aquí. Bye bye. Chao, bye bye.